Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva serie de tertulias sobre ingenieros españoles historiables, es decir, que merece la pena que los historiemos. Pues este ciclo lo ha organizado la Asociación Española para el Avance de las Ciencias y tengo que agradecerles el honor que me han concedido, pues eso, encargándome su coordinación. En próximas sesiones traeremos a este foro de la asociación figuras como Leonardo Torres Quevedo, Juan de la Cierva o Eduardo Torroja. Y para empezar hoy, de la mano de nuestros tres invitados, vamos a hacer un recorrido por la personalidad y por la trayectoria de una figura fascinante, Isaac Peral y Caballero. Para ello contamos con ni más ni menos Agustín Ramón Rodríguez González, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Naval con más de 40 libros publicados hasta la fecha, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia Browniana de Argentina y académico de número de la Real Academia del Mar. Ha merecido diversos premios por sus trabajos, entre ellos ni más ni menos y por 2 veces la Cruz del Mérito Naval de la Armada Española. En segundo lugar, vamos a contar con José María Balmisa García Serrano. Es físico nuclear, visiting scholar en la Universidad de Berkeley, California, y actualmente es jefe de gabinete del director de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear. Y además, y entre otras muchísimas cosas, pues es autor del libro Bustamante y los inventores de la Marina. Y en tercer lugar tenemos a Rodrigo Pérez Fernández. Rodrigo es ni más ni menos que doctor ingeniero naval, es responsable del área naval militar de SENER, es profesor de construcciones navales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, y miembro del Comité on Education and Engineering de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Bueno, y parece natural que empecemos esta tertulia con una primera aproximación que nos presente al personaje y que sea Agustín pues el que haga esa primera aproximación. Agustín, ¿quién fue Isaac Peral? En otras palabras, aunque lo iremos viendo paso a paso, Agustín, ¿por qué es historiable Isaac Peral? ¿Por qué merece ser historiado? Bueno, Isaac Peral y Caballero era el hijo de un modesto suboficial de la Armada que a mitad del siglo XIX nace y, como toda una generación de españoles, después de vivir muchos convulsos acontecimientos, piensan que el gran reto es incorporar a España a las sucesivas fases de la Revolución Industrial, a la primera y sobre todo a la segunda, que es más le corresponde a Isaac Peral. La etapa de las nuevas máquinas de vapor más perfeccionadas, sobre todo de la electricidad, del electromagnetismo, del motor de explosión, de toda una serie de tecnologías de las que todavía estamos en buena parte dependiendo. Y ese va a ser su gran reto. Curiosamente, los 3 hijos varones del suboficial de la Armada, los 3 llegarían a ser oficiales de la Armada. El hermano mayor de Peral, Pedro, fue el ingeniero designado para investigar las causas de la explosión del Maine, por ejemplo. Pero el que más brillo tuvo fue el segundo, don Isaac, y en muchos más campos de los que pueda parecer. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Tema. Agustín no ha querido mencionar la palabra mágica todavía, la palabra submarino. ¿Puede decirse de verdad que Isaac Peral inventó el submarino? O en otras palabras, ¿qué es el submarino? ¿Por qué decimos que Isaac Peral inventó el submarino? Es así, hubo precursores del submarino que eran sumergibles, verdaderamente, eran buques que podían sumergirse a una cota determinada de inmersión, ¿no? Sin embargo, Peral fue el primero que consiguió navegar en superficie, sumergirse a una cota deseada, mantener esa cota de profundidad y volver a emerger. Esto fue impresionante y lo hizo por medios completamente nuevos, novedosos. No utilizó el aire comprimido, no utilizó la fuerza humana ni el vapor, utilizó la electricidad y eso es algo revolucionario. Incluyó en su submarino, sin extenderme mucho de cómo era su submarino, varios elementos que son clave, ¿no? El primer elemento es cómo controlaba la profundidad de inmersión. Inventó un sistema que se llamaba el aparato de profundidades basado en la electricidad. Luego puedo entrar en detalles de cómo funciona este sistema, es muy interesante. Es completamente una innovación de Peral. Luego también tuvo una torre óptica, inventó una torre óptica que era un precursor del telescopio y le permitía navegar en superficie. También disparar torpedos, incluía inventos, además, dentro de esa torre óptica. Y por último, el sistema de propulsión y los cuadros de distribución eléctrica, etcétera, eran unos motores muy potentes de corriente continua alimentados por baterías que tuvieron cantidad de desafíos
y problemas que tuvo que resolver Peral. Y esos son los 3 elementos clave con los que consiguió hacer un submarino, el primer submarino de la historia. Muchas gracias, Chema. Rodrigo, estamos entonces hablando de el submarino con artículo determinado delante y en la España del siglo XIX. Pero, ¿qué fue el submarino a partir de Peral? ¿Cuándo empezó a haber de verdad submarinos en el mundo tal como los había concebido Peral? Muchas gracias por la pregunta. Y tal y como ha comentado Chema, se puede afirmar que el primer submarino torpedero militar verdaderamente útil fue el diseñado por Isaac Peral, y sus características no volvieron a verse hasta 30 años después en los submarinos norteamericanos de la Primera Guerra Mundial. La propulsión eléctrica se convertiría en el sistema de propulsión predominante e instrumentos como el periscopio se normalizarían. Las baterías se empleaban bajo el agua y los motores diésel o de gasolina se empleaban en superficie para recargar las baterías. Los primitivos submarinos utilizaban gasolina, pero rápidamente pasaron al diésel debido a la menor inflamabilidad. En 1895, el inventor irlandés John Philip Holland diseñó el Holland Type 6, un submarino equipado con un motor de combustión interna en superficie y baterías eléctricas bajo el agua. Este Holland fue comprado por la Armada de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, convirtiéndose en el primer submarino de la Armada de los Estados Unidos y renombrado USS Holland. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes llamados U-Boats operaban en superficie con motores convencionales, usando sus baterías para sumergirse y realizar ataques. Su casco tenía una sección triangular con una quilla y una proa distintivas para controlar el oleaje. Los Estados Unidos decidieron entrar en la Primera Guerra Mundial, como todos ustedes recordarán, después del hundimiento del transatlántico Lusitania por acción de un U-Boat alemán. Como es también bien conocido, los submarinos diésel necesitaban aire para funcionar sus motores, a la par que llevaban baterías de grandes dimensiones para el viaje sumergido. Estas limitaban la velocidad y el alcance mientras estaban sumergidos. Para evitar que el submarino emergiera para recargar las baterías, el escocés James Richardson inventó el snorkel en 1916. Básicamente consistía en un tubo que permitía el uso de la propulsión diésel bajo el agua y así evitar su detección por largos periodos de tiempo. Aunque la compañía de Richardson recibió una patente británica por su diseño, no se hizo uso más de él, ya que el almirantazgo británico no lo creyó viable para sus submarinos de la Royal Navy. Y bueno, como curiosidad mencionar que el primer submarino equipado con un snorkel fue el U-58, cuyas pruebas de mar se realizaron en el mar Báltico durante el verano de 1943. Bueno, pues volvemos a Agustín y volvemos a la España del siglo XIX. Agustín, ¿qué otros inventores españoles trabajaron antes que Peral en la navegación submarina? ¿Qué estudios previos encontramos en el propio Peral antes de completar el submarino? Bueno, en España, que además han dado nombre a submarinos de la Armada, ha habido grandes inventores antes de Peral. Cosme García Sáenz, que es el menos conocido tal vez, que curiosamente era un técnico en el sentido más modesto del término. Era un hombre muy habilidoso, de ideas geniales y tal, y que desarrolla dos sucesivos modelos de submarino, un prototipo para las pruebas y otro para el aprendizaje del primer modelo. Este primer submarino de Cosme García es sorprendente porque en una época en que todavía la construcción metálica de los buques no se había generalizado, él planea su submarino con un casco metálico. Él planea su submarino curiosamente con timones de profundidad para sus maniobras horizontales o verticales. Él planea su submarino además con un casco de buque, pensando que va a ser sumergible, es decir, que normalmente va a navegar en superficie y solo por breves periodos va a navegar en inmersión. La limitación grande de su proyecto, por otro lado muy novedoso, era que la falta de una propulsión adecuada para la inmersión. Ese va a ser el gran lastre. ¿Cómo va a ser el gran lastre del siguiente inventor, casi simultáneo, pero posterior, que es Monturiol, que proyecta también un par de submarinos, aunque más que una labor personal,
Él era un hombre más bien de letras, inclinado a la política, es la labor de un equipo. Monturiol es más un organizador, líder de una empresa colectiva, y sus submarinos llegan a los límites que daba la técnica. Ahora, de nuevo, volvía a tener el problema de qué fuerza mecánica utilizar en inmersión, porque las máquinas tradicionales de vapor no podían funcionar. Pero tiene también serias limitaciones, porque los ictinios de Monturiol eran de casco de madera, lo cual implicaba pues, una limitación muy grande en todos los sentidos y un atraso. El caso es que ninguno de los dos consiguió sus objetivos, eran todavía modelos inmaduros, la cuestión de la propulsión no estaba resuelta. Cosme García lo hacía con fuerza humana, simplemente, y Monturiol intentó con un motor de vapor, utilizando combustibles especiales y tal, pero ninguna de las dos era viable ni era la auténtica solución. La auténtica solución vino después con el motor eléctrico y con Peral. Muchas gracias, Agustín. Volvemos con Chema. Chema, seguro que Isaac Peral no fue el único ingeniero inventor que tuvo la Armada, ¿verdad? ¿Qué otras figuras, qué otras invenciones no podemos dejar de olvidar? Bueno, pero por supuesto que no fue el único, fue un inventor que destacó y muy relevante, ¿no? Pero no fue el único. Hay que tener en cuenta que Peral vivió en la segunda mitad del siglo XIX y cuando nació Peral, en el año 51, ¿no? Pues fíjate, en el año 52 nació Cajal y también nació Torres Quevedo. Un poco antes, en el 47, había nacido otro inventor, primo de Torres Quevedo, se llamaba Bustamante, y prácticamente cuando nació todavía no había buques con hélice. Y cuando termina el siglo ya teníamos el motor de explosión. Habíamos pasado por diferentes etapas en la propulsión de buques. Teníamos buques de vapor, buques eléctricos, bueno, la propulsión eléctrica de Peral y posteriormente los motores de explosión. Esto da idea de la cantidad de invenciones que hubo en esa parte del siglo XIX. Y España no quedó al margen. Hubo muchos inventores españoles y compañeros de Peral también. Quizá el más relevante, desde mi punto de vista, y es una especie de hilo conductor del resto, fue Joaquín Bustamante y Quevedo. Bustamante y Quevedo era primo de Torres Quevedo. Era 5 años mayor que él y fue profesor en la Escuela de Torpedos. Hay mucha correspondencia con Peral. Hay mucha correspondencia en relación con las baterías y el funcionamiento de las baterías. Las baterías presentan muchísimos problemas cuando se cargan. Una batería de plomo ácido, como eran las que utilizaba Peral, si se cargan en exceso, lo que se llama sobrecarga, generan hidrógeno, y una explosión de hidrógeno es muy superior a cualquier explosión de dinamita. La forma de resolver esto que tuvo Peral fue muy ingeniosa. No entro en detalles, salvo que queréis que entre en la parte técnica, muy técnica, ¿no? Pero Bustamante y Quevedo, ya centrándome en él, ¿por qué es importante este hombre? Nace en el 47 y desarrolla una serie de inventos muy relevantes. El primero, por así decirlo, es el aparato director de torpedos. Este aparato director era un sistema mecánico que permitía a los torpedos automóviles, como el que llevaba el submarino Peral, pues en función del rumbo y de la velocidad del buque enemigo, conocer cuándo tenía el momento del disparo. Este fue anterior a los diseños ingleses, el que hizo Bustamante. También inventó otras cosas muy interesantes, como el telémetro eléctrico. El telémetro eléctrico permitía disparar, orientar o regular el ángulo y la distancia de los cañones en la costa rápidamente. Antes era muy lento y la velocidad de los buques hacía que fuera ineficaz el tiro. Con el telémetro eléctrico Bustamante, que tampoco recibió apoyo de la administración española, pues se solventaban los problemas de rapidez. Hizo también una cosa interesantísima, que es el sistema de órdenes eléctrico en un buque. Las órdenes en un buque se transmitían mediante sonidos, eran acústicas. Y Bustamante se dio cuenta que para hacerlo más rápido y coordinar mejor las diferentes partes de un buque y los disparos, los cañones, etcétera, tenía que utilizar la electricidad. Hizo muchas más cosas. Y únicamente quería reseñar a Bustamante porque la verdad es que acompañó a todos, a un elenco muy grande de inventores, como Federico Ardois, hubo muchísimos más, Alberto Balseiro, muchísimos más, Peral, por supuesto, pero él fue una figura destacada que murió en Santiago de Cuba, también no reconocido por España, por supuesto, pero fue muy brillante, no tanto como su primo, pero muy brillante. Muy bien. Rodrigo, Isaac Peral desaparece, pero los submarinos de la Armada no pueden desaparecer. ¿Cuál ha sido la presencia del arma submarina en la Armada a lo largo del siglo XX? La historia del arma submarina de la Armada Española se remonta hasta la ley del 7 de enero de 1908, cuando por primera vez fue mencionada la palabra submarino como parte de una posible adquisición que nunca llegó a ejecutarse. En 1912, el presidente del gobierno, José Canalejas,
estableció un anteproyecto naval compuesto, entre otros, por 6 sumergibles de 400 toneladas en superficie. Tampoco llegó a ejecutarse por la muerte del presidente. No fue hasta el 17 de enero de 1915 cuando el arma submarina se puso en marcha con la Ley Miranda, que preveía la construcción de hasta 28 sumergibles. En 1921, el arma submarina participó en la Guerra del Rif, evacuando a personal civil, así como transportando provisiones al ejército, lo que provocó las primeras bajas en la flotilla. En esta época entran en servicio los submarinos de la clase A, submarinos costeros de fabricación italiana, construidos durante la Primera Guerra Mundial. De la década de los años 20 del siglo pasado, son también los submarinos de la clase B los primeros construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena, subsidiaria de la británica Vickers y antecesora de la empresa nacional Bazán, basados en la clase F-105 de Electric Boat con patente Holland. Por la ley del 22 de febrero de 1922 se inicia la nueva serie de submarinos construidos en Cartagena, conocidos como la clase C, que supusieron un notable avance con respecto a las otras clases, pues estos se hicieron más grandes y resistentes para subsanar los defectos de los anteriores. Como curiosidad, mencionar que el primero de esta clase se llamó Isaac Peral y estuvo en servicio hasta 1950. Durante la República se planteó un nuevo plan naval que preveía la construcción de 5 nuevos submarinos de 1.000 toneladas cada uno. La construcción de estos fue muy lenta y con el estallido de la Guerra Civil ninguno de los submarinos estaba listo. A finales de los años 40 y comienzos de los 50 entraron en servicio los 3 submarinos clase D de diseño y fabricación española. Durante los años siguientes fueron entrando en servicio diferentes clases, como los minisubmarinos de la clase Foca y Tiburón o los de mayor tamaño de las clases Balao, Delfín y la que vio el cambio del siglo, la clase Galerna. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en estos viajes que hacemos desde el siglo XIX hasta el XX y llegar a las puertas del XXI, pues volvemos a Agustín y volvemos a Isaac Peral. Agustín, el submarino de Peral existió. Tuvo una vida breve, seguro, pero existió, se votó y se ensayó. ¿Cuál fue la vida realmente del submarino Peral? Bueno, fue una vida muy corta, pero muy intensa. Y hay que anotar que realizó sus pruebas no como otros modelos de la época, que las realizaron en puerto o en estuarios. El submarino de Peral hizo pruebas reales en alta mar e hizo pruebas de combate, con lo cual eran unas pruebas mucho más realistas y mucho más completas de lo que hicieron otros modelos de su época, incluso posteriores, que iban a lo seguro y a pesar de lo cual tuvieron muchos accidentes en sus pruebas, algunos hasta mortales. Curiosamente, el submarino Peral apenas tuvo incidentes durante sus pruebas, a pesar de lo que se le exigía. Pero yo quisiera remarcar una cosa que no es tan conocida, que el submarino de Peral era simplemente un prototipo. Y como ya he publicado en la memoria de las pruebas que redacta el propio Isaac Peral, anticipa las mejoras que quiere poner y que abona la experiencia. Una de ellas es la decisiva, de que escribe al mismo Rudolf Diesel a Alemania, Peral hablaba correctamente el alemán, para pedirle su motor. Y Rudolf Diesel, se conservan los archivos de la fábrica MAN, de la empresa MAN, le contesta que su motor todavía está en fase de experimentación, tiene muy poca potencia y tal. Pero curiosamente, Peral ya estaba pensando en eso. Otra cosa es lo que me he referido ya a que los submarinos convencionales han adoptado la forma de casco más parecida a los buques de superficie, porque navegan mucho más en superficie que en inmersión. Curiosamente, Peral ya iba a abandonar la forma cilíndrica del casco por una más parecida a los posteriores modelos convencionales. Y por último, también se puso en contacto con un oficial de la US Navy que había diseñado un cañón neumático que disparaba proyectiles de dinamita, que entonces era el explosivo más potente, pero que no se podía disparar con los propelentes explosivos, porque entonces originaba una explosión. Entonces, por eso lo del aire comprimido. El señor Zalinsky,
para incorporar ese cañón a su submarino como arma de superficie, que eso es mucho más posterior, es de los comienzos de la Primera Guerra Mundial, cuando poco a poco se empieza a instalar un submarino otras armas que no sean los torpedos. Así que Peral puede presumir de haber sido el primero que pensó en incorporar una propulsión mixta a su submarino, diésel eléctrica, de que fue el primero también que les intentó dotar de armas de superficie. Piensen que era un cañón neumático, así que la penetración era escasa en blindajes, los acorazados de la época, así que estaba pensando en otras cosas, en bombardeos costeros o algo así. Y por último, lo de las formas del casco. Sí, en principio hidrodinámicamente es mejor la forma cilíndrica que se dio casi todos los primeros ensayos de submarinos. Pero a la hora de la realidad, a la hora de las operaciones, era mucho más adecuada una forma más convencional de casco. Es decir, curiosamente, muy corto espacio de tiempo, desde que plantea sus primeras ideas de un submarino de propulsión neumática hasta que luego piensa en propulsión eléctrica, hasta que se retira de la Armada, que es 5 años después, y además tiene que construir el submarino y tal. El genio de Peral ha desarrollado y ha progresado sus ideas y sus propuestas de una manera sorprendente y pocas veces vista en la historia. Es asombroso lo que pudo adelantar este hombre en tan corto espacio de tiempo. O sea que, según nos cuenta Agustín, teníamos una innovación española cuando se supone que no estábamos capacitados. Se había adelantado un español a todos los ingenieros navales de la época, pero no pudo ser. Chema, ¿cuál fue el papel del resto de los compañeros ingenieros navales en el fracaso de esta novedad que nos regalaba Isaac Peral? Bueno, si me permites, antes de responderte rápidamente a esa pregunta, déjame que continúe con lo que ha comentado Agustín, que es muy interesante, porque el submarino Peral, por ejemplo, la forma de navegar era muy interesante. El submarino Peral tenía un desplazamiento de unas 77 toneladas en superficie y 85 sumergido. ¿Qué significa esto? Que cuando el submarino cargaba el lastre con agua, unas 8 toneladas de agua, se quedaba perfectamente nivelado a la torre a una profundidad de la torre óptica, ¿no? A partir de ese momento utilizaba su aparato de profundidades y le permitía, variando unas resistencias, permitía variar la intensidad o la corriente que alimentaba unos motores y unas hélices en la popa y en la proa, y bajaba a la profundidad que deseaba. De hecho, se mantuvo una hora bajo el agua, a 10 metros de profundidad, navegando perfectamente. Esto es importante porque esta solución que aportó Peral no la aportó nadie más. Por la misma época se probó en el año 85 un submarino en Dinamarca que tenía una máquina de vapor con un condensador en superficie. Era completamente inestable, era incapaz de hacer esto. Otro hecho muy importante es, también lo comentaba Agustín, es el tubo lanzatorpedos. Peral integró dentro del buque un tubo lanzatorpedos que disparaba un torpedo de unos 4 metros de longitud por 45 centímetros de diámetro, y lo consiguió de tal forma que al disparar no se desnivelaba el buque, permanecía estable y podía disparar hasta 3 torpedos. Incluso tenía unos buques de apoyo para cargar más torpedos. Nadie consiguió esto. ¿Por qué, como preguntas, por qué un buque tan innovador no progresó? Quizá las razones sean profundas, ¿no? Desde el año 80 hasta el año básicamente 87 se hicieron varios planes navales. Agustín los ha recogido en varios de sus libros. Y estos planes navales lo que querían era actualizar la Armada Española con unos buques adecuados para defender la península, Filipinas, Cuba, etcétera, ¿no? Ninguno de estos planes navales progresó hasta el del año 87, que se aprobó ese plan naval y que nunca se ejecutó completamente. En ese entorno surgió el submarino Peral. Y entonces muchos compañeros suyos de la Armada pues están mucho más centrados en conseguir esos buques, esa armada adecuada para defender nuestro territorio. Así que veían el submarino como una novedad, como algo pintoresco. Era un arma revolucionaria, ¿eh? Por otro lado, esa es una de las razones fundamentales. Y por otro lado, por supuesto que hubo conspiraciones y hubo intentos de acabar con el submarino, pero eso es evidente. El submarino, este submarino Peral, era una amenaza a la potencia hegemónica dominante, en este caso Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que tenía acorazados, tenía una armada, una marina muy poderosa, pues no podía permitir que una potencia de segundo orden, que era España en ese momento, tuviera un arma revolucionaria. Hizo todo lo posible para que fracasara esto. ¿Y cómo lo hace? Pues de muchas formas, ¿no? Intentaron, de hecho,
intentaron espiar y comprar el aparato de profundidades, etcétera, ¿no? Es lógico también esto, ¿no? Porque una de las pruebas de Peral, que Agustina puede escribir muy bien, la sexta prueba o la última prueba que se quería hacer era navegar desde Cádiz en superficie, luego al acercarse al estrecho de Gibraltar, navegar sumergido y aparecer en Ceuta. Eso delante de Gibraltar. Ya te puedes imaginar en 1890 lo que suponía eso con Inglaterra, ¿no? Entonces, es lógico que hiciera lo posible para boicotear este submarino. Las otras potencias como Francia querían comprar su tecnología. De hecho, en la misma época se votó un submarino que se llamaba Gymnot, que tenía una tecnología muy parecida a la de Peral. Por supuesto, es de suponer que fuera copiada, ¿no? Muchas gracias, Chema. Volvemos a Rodrigo y un camino de la actualidad de nuevo, ¿no? Hemos estado hablando de innovación española, de construcción, de ensayos y de problemas pues de mil tipos, ¿no? Pero en los últimos meses hemos tenido en la prensa actual, un nuevo submarino español. ¿Qué es, Rodrigo, el S-81? Y ya complementando la pregunta, ¿cómo son los submarinos que utilizan las grandes potencias hoy? ¿Y cómo es el S-81 con respecto a estos submarinos de las demás potencias? El Isaac Peral, el S-81, es un submarino perteneciente a la Armada Española, construido por Navantia en Cartagena, ciudad vinculada al arma submarina desde los comienzos de esta, como ya hemos repasado anteriormente. El S-81 es el cuarto submarino de la Armada en portar el nombre de Isaac Peral. La ceremonia de amadrinamiento del buque se celebró el pasado 22 de abril y fue puesto a flote el 7 de mayo. En su primera parada técnica, se le dotará del sistema de propulsión independiente de aire, más conocido como AIP por sus siglas en inglés. Es un término que engloba las tecnologías que permiten a un submarino operar sin la necesidad de emerger a la superficie o tener que usar el snorkel para acceder al oxígeno de la atmósfera. El S-81 tiene una eslora cercana a los 81 metros, un desplazamiento en inversión de unas 3.000 toneladas y cuenta con 6 turbos lanzatorpedos. El diseño de su hélice y sus reducidas firmas magnética, acústica, radar e infrarroja hacen del S-81 un submarino casi indetectable. Gracias a su alto nivel de automatización, el submarino puede ser tripulado por poco más de 30 personas frente a las 65 que necesitaban sus predecesores, los de la clase S-70, construidos en los años 70 del siglo pasado en colaboración con Francia. En cuanto a cómo son los submarinos que utilizan las grandes potencias, y de manera sintética, destacar que éstas prestan especial atención en el diseño de submarinos para que al desplazarse lo hagan silenciosamente y eviten su detección, ya que el sonido viaja en el agua mucho más fácilmente que en el aire, por lo que el sonido de un submarino es su característica más fácilmente detectable. Por otro lado, las armadas también intentan innovar en la propulsión, con la propulsión convencional diesel-eléctrica y con la nuclear, que son los dos modos principales existentes. Por tanto, las grandes potencias buscan diseñar y construir submarinos más rápidos, silenciosos y autónomos. Bueno, pues supongo que todos los que nos están viendo están diciendo yo quiero mucho más, pero tenemos que ir terminando. Así que cambiamos un poquito el orden de las intervenciones. Chema, que te he visto que tenías mil temas que se te han quedado en el tintero. Bueno, pues elige uno de ellos y lo utilizas como despedida. Venga. Bueno, solamente 2 puntos, 2 reflexiones finales que quizá me parecen importantes. Peral fue un genio creador. Hubo otros también inventores muy relevantes. Quizá Salvador Díaz Ordóñez, un artillero, inventó una colección completa de artillería de costa, ¿no? Y muchos otros. Sin embargo, a pesar de tener todos esos genios, ¿cómo es que España no consiguió el desarrollo de este submarino o de otros proyectos que hubo? Eso es un motivo para analizar, ¿no? Yo creo que faltó un sistema de desarrollo, de revisión de procesos, de revisión de diseños, de pruebas, etcétera, a nivel nacional. Nunca lo tuvimos. Y deberíamos pensar y aprender sobre eso. Y en segundo lugar, yo creo que la historia de Peral y la de muchos otros inventores que hemos tenido en España hay que mirarla desde el punto de vista positivo. Es cierto que hemos fracasado muchas veces en España, pero debemos aprovechar esto para ver qué es lo positivo y sobre eso construir. Y que nos sirva como un brazo de palanca para mejorar la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no? Esas son mi reflexión final. Claro, sí, como habéis visto a lo largo de la tertulia, pues vamos al pasado, pero rápidamente queremos llegar al presente. Rodrigo, te toca a ti hablar del presente y sobre todo del futuro. ¿Qué nos deparan en este mundo de los submarinos, el presente y el futuro? Siempre es difícil aventurar qué deparará el futuro, y más en el campo militar,
pero fijándose en la tecnología existente en el presente y viendo hacia dónde tiende el futuro, se pueden presentar las siguientes líneas de desarrollo. La mejora en las formas de los submarinos, con el casco recubierto de finas escamas anecoicas capaces de absorber las ondas sonoras o electromagnéticas sin reflejarlas, fabricadas en grafeno y que lo recubrirían como una segunda piel, estando unidas con un material piezoeléctrico que permitiría el control dinámico de las mismas, reduciendo a su vez la resistencia al avance durante la navegación o aumentar su capacidad auditiva en operación, la disminución de la tripulación, llegando a 20 personas capaces de controlar cualquier sistema o servicio y situaciones a bordo, y en el que podrían pasar semanas e incluso meses, y la mejora de la propulsión, aumentando su autonomía, incrementando sus velocidades y disminuyendo las firmas acústicas y fenómenos de cavitación. Es, por tanto, la industria naval y en concreto la de diseño y construcción de submarinos una de las más prometedoras e interesantes, envuelta siempre en un halo de misterio, en un gran secretismo que apasiona a pequeños y grandes y en cierta manera nos retrotrae a los tiempos de Peral y de Julio Verne. Espero que los amigos y amigas que nos ven se sientan tentados a investigar más sobre la tecnología e historia que rodean a los submarinos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Agustín, era obligado que empezases tú interviniendo y parece natural y más obligado todavía, pues que seas tú el que nos regale una reflexión final. Así que, venga, tienes la palabra, despídete con una reflexión. La reflexión es que, como tantas veces, si algo tiene que evitar el ser humano es tropezar 50 veces en la misma piedra. El problema es cómo evitarlo. Porque hay veces, y el caso Peral es buen ejemplo, que da miedo las innovaciones. A ver si estas innovaciones van a tener un recorrido o van a ser terreno perdido. O hay veces que vamos a ser capaces de sostenerlas. ¿Hasta qué punto merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a eso y no a perfeccionar lo ya existente? Esas las típicas alternativas que creo que los economistas definen muy bien. Es el coste de oportunidad. ¿Cuál es la combinación mejor entre el riesgo de la innovación y las innovaciones que no llevan a ningún lado? En combinar sabiamente las dos cosas creo que está la solución. Lo de Peral asustó un poco, incluso a gente bien intencionada, porque aquello parecía demasiado ambicioso y demasiado fuera de las capacidades de un país que ya se reconocía retrasado con respecto a otros de Europa y tal. Y entonces ni las locuras románticas ni tampoco la flojedad de ánimo de no atreverse con nada porque no vamos a ser capaces. Tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. Saber hasta dónde y en qué merece la pena invertir toda nuestra ilusión y todo nuestro esfuerzo, pero no renunciar a ello pensando que, como dijeron algunos del 98, que inventen ellos. Bueno, pues Agustín, Chema, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Amigas y amigos de la Asociación Española para el Avance de las Ciencias, pues nos toca terminar esta tertulia, pero eso sí, anunciaros que quedáis invitados a la segunda del ciclo que dedicaremos ni más ni menos que a Leonardo Torres Quevedo. Así que hasta pronto y muchas gracias.